En la clase de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con las uniones o los enlaces químicos que se presentan entre los átomos. Un enlace químico es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos que forman parte de una unión molecular para lograr estabilidad. Los átomos, moléculas y iones se unen entre sí para alcanzar una máxima, digámoslo así, configuración, es decir, tener la mínima energía. Para poder lograr esto, utilizan los electrones ubicados en el último nivel de energía que están en su capa más externa, conocidos como electrones de valencia. Estos electrones se mueven con mucha facilidad entre los átomos, de lo cual depende el tipo de enlace que se forme. Lewis estableció que cuando dos o más átomos se aproximan entre sí, juntan la última capa de valencia. Entonces ellos, para lograr su estabilidad, ceden, ganan o comparten electrones. De esta forma, que la última capa que se origina queda con la estructura estable, que es la de los gases nobles, que es poseer 8 electrones en su último nivel de energía. La excepción es el helio, que posee 2. A partir de esto se da origen a las dos reglas: la regla del octeto, que es la tendencia a poseer 8 electrones, y la del dueto, que es la tendencia a tener 2 electrones, como es el caso del helio. Esto en el último nivel de energía. Observemos aquí la estructura de Lewis. Se le conoce como diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, diagrama de valencia o regla del octeto. Básicamente nos representa los pares de electrones en iones o puntos de enlace entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que existen allí. Observemos el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra en el grupo 1, por tanto tiene un electrón de valencia. Observémoslo ahí. El carbono se encuentra en el grupo 4, por tanto tiene 4 puntos, que son sus 4 electrones de valencia. Observemos la molécula de agua. Se encuentra constituida por el hidrógeno, que está en el grupo 1, y por el oxígeno, que está en el grupo 6. Entonces observemos que hay 8 electrones, 1 y 1 del hidrógeno y 6 del oxígeno. Observemos cómo estas uniones que están aquí con puntos se transforman en uniones con rayitas para mostrar los enlaces que establece el oxígeno con cada átomo de hidrógeno. Veamos el etileno. El carbono se encuentra en el grupo 4 de la tabla y ya sabemos que el hidrógeno está en el grupo 1. Cada átomo de carbono va a tener 4 punticos y un puntico de más de cada uno de los átomos de hidrógeno. Como debe completar 8 electrones, se establece un enlace de tipo doble. Veamos aquí, hagamos la configuración. Carbono, carbono. Cada átomo de carbono tiene 1, 2, 3 y 4 enlaces. Este átomo tendría también 1, 2, 3 y 4 enlaces. Ahora tienen cada uno de ellos una unión con un átomo de hidrógeno. Estaría un átomo de hidrógeno. Perdón, vamos a hacerlo igual como está ahí. Un hidrógeno aquí y tendríamos otro hidrógeno acá. Tendríamos un hidrógeno aquí y un hidrógeno acá. Con los hidrógenos no hay problema, porque ya sabemos que el hidrógeno máximo tendría 2. Entonces tendríamos aquí 2, 2,
2 y 2. Pero vamos a verificar cada átomo de carbono cómo quedaría. Los verdes ya sabemos que son del carbono. Tendrían este que está compartiendo, que es para los dos. Sería 2, 3, 4 y 5. Tendría 2, 4, tendría 2, 4, 6 y 1, 7. El del lado izquierdo. El del lado derecho también tendría 2, 4, 6 y 7. Le falta a cada uno un átomo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Colocar otro par aquí. Al colocar el otro par, tendrían, ahora sí, 8 electrones cada uno y los hidrógenos tendrían 2. Importante que tengamos en cuenta que dependiendo de la diferencia de electronegatividad, podremos saber si un enlace es de tipo iónico o si es de tipo covalente. Es de tipo iónico cuando al restar las electronegatividades de los dos átomos es mayor, la diferencia es mayor a 1,7. Y en el caso del enlace covalente, al restar las electronegatividades de los dos átomos, la diferencia es menor a 1,7. Ahora, los enlaces covalentes también se pueden clasificar en covalente no polar o apolar. ¿Cuándo se lleva a cabo esto? Cuando sus átomos son iguales. Por ejemplo, O2. Al restar la electronegatividad de un oxígeno con la del otro, la diferencia es 0. Por esto es no polar o apolar. Aquí me dice que la diferencia de electronegatividades es menor a 0 o igual a 0,4. Un enlace es covalente polar cuando sus átomos son diferentes. Al hacer la resta, la diferencia me da de 0,5 a 1,7. Y como les había dicho, el enlace es iónico cuando la diferencia es mayor a 1,7. Nos encontramos aquí al frente de un enlace de tipo iónico o enlace electrovalente. Se da generalmente entre átomos, un átomo metálico y no metálicos, los cuales se unen debido a la transferencia de electrones. Producen así una molécula cargada electromagnéticamente conocida con el nombre de ión. Observemos entonces la unión que se da entre el litio y el flúor. Su distribución electrónica, la del litio, es 1s2, 2s1, teniendo un solo electrón en el último nivel de energía. El flúor se encuentra en el grupo 7 de la tabla. Por tal motivo, pintamos 7 electrones a su alrededor. Y el litio se encuentra en el grupo 1. Para entonces completar el octeto, lo que ocurre es que el litio le regala su electrón al flúor. Y de esta forma queda la molécula de fluoruro de litio, siendo más pequeña del lado del litio y más grande del lado del flúor. Observemos el caso de la molécula de cloruro de sodio, formada por el sodio y el cloro. El sodio está en el grupo 1 de la tabla y el cloro está en el grupo 7. Por tal motivo, el sodio tiene un solo electrón en su último nivel de energía y el cloro va a tener 7. El sodio le transfiere su electrón al cloro. El sodio pierde un electrón. Como el sodio pierde un electrón, queda cargado positivamente. El cloro gana un electrón.
por tanto el cloro queda cargado negativamente. El átomo que queda cargado positivamente recibe el nombre de catión. El que queda cargado negativamente recibe el nombre de anión. Acá, en este caso, el litio pierde un electrón, el litio queda cargado positivamente. El flúor gana un electrón, entonces el flúor queda cargado negativamente. El litio recibe el nombre de catión porque está cargado positivamente y el flúor recibe el nombre de anión porque está cargado negativamente. Ahora miremos otro tipo de enlace que es el enlace covalente. En este tipo de enlace, dos átomos comparten uno o más pares de electrones en su última órbita o en la última capa. De esa forma logran mayor estabilidad. Este tipo de enlace es predominante de las moléculas orgánicas. Puede ser de tres tipos: enlace covalente simple, enlace covalente doble y enlace covalente triple, dependiendo de la cantidad de electrones compartidos. Observemos la molécula de ácido clorhídrico. El hidrógeno está en el grupo 1 y el cloro está en el grupo 7. En este tipo de uniones vemos que hay compartimiento del par electrónico. Como hay compartimiento, estamos al frente de ese tipo de enlace covalente. Se representa hidrógeno, enlace sencillo, cloro. Observemos también aquí en la molécula de agua. Siempre que veamos estos dos electrones aquí, vemos que se están compartiendo electrones. Se representa con una rayita. Escribimos los dos enlaces libres del oxígeno en la parte de arriba y en la parte de abajo. Miremos las diferencias que hay entre un enlace covalente polar y no polar. El enlace covalente polar se da cuando las moléculas son iguales. Cl2, O2, F2, H2. O sea, que el cloro se une con otro átomo de cloro. El oxígeno se une con otro átomo de oxígeno. El flúor se une con otro átomo de flúor y el hidrógeno se une con otro átomo de hidrógeno. Obviamente, al yo restar las electronegatividades, su diferencia es igual a 0. Por eso ese enlace es de tipo no polar. Aparte de ello, está formado por átomos iguales, la diferencia es 0. Muy bien. En el enlace covalente polar, como son átomos diferentes, véanlos aquí, al restar las diferencias de electronegatividades, la diferencia es mayor que 0, pero menor que 1,7. Se forman zonas de polo positivo y negativo porque se da origen a dos polos. Observemos este modelo de tipo de enlace covalente. Es un modelo de enlace covalente coordinado. O dativo. En este tipo de enlace covalente coordinado o dativo, los pares electrónicos son suministrados por un mismo átomo. En este caso, observemos que es el oxígeno el que aporta el par electrónico para formar el enlace coordinado o dativo. Observemos en primera instancia cómo se encuentra organizado el diagrama normal. Observemos los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno. Pero luego, en este lado, observamos cómo el hidrógeno perdió su único electrón. Y vemos a la vez cómo el oxígeno tiene un par electrónico libre y sin combinar. ¿Para qué? Para poder regalar, para poder compartir. Siempre que nosotros observamos este par electrónico libre, nos encontramos con un enlace covalente coordinado o dativo. Observemos aquí la molécula de amoníaco. La molécula de amoníaco, el nitrógeno tiene 5 electrones.
El nitrógeno tiene 5 electrones porque está en el grupo 5 y los hidrógenos ya sabemos que van en el grupo 1. ¿Qué ocurre? El nitrógeno tiene un par electrónico libre con el cual establece la unión con otro átomo si llegara a venir. Vemos el par electrónico libre, aquí tiene 3 y aquí puede llegar otro elemento porque el nitrógeno tenía la capacidad para ello. Porque tiene un par electrónico libre y sin combinar con el cual acepta otro átomo. Nuevamente estamos al frente de un enlace covalente coordinado o dativo. Vemos el último tipo de enlace, que es el enlace metálico. Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Por lo tanto, las estructuras son muy sólidas, compactas. Es un enlace muy fuerte que junta los núcleos atómicos entre sí y no se puede separar por medios muy sencillos. Veamos, por ejemplo, la unión entre dos átomos de cobre. Estables, fuertes. Entonces vimos en el día de hoy 3 tipos de enlaces, que son los enlaces iónicos, covalentes y metálicos.